Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda la profesora Yadira Corona de Grupo Universitario Modelo. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio de aprendizaje. El día de hoy estamos trabajando con el capítulo 2 de la temática Problemas en el desarrollo y aprendizaje infantil. El concepto de dificultad hace referencia a un retraso evolutivo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1992, se considera que los trastornos específicos del desarrollo de aprendizaje escolar deben presentar las siguientes características. Desde los primeros estadios del desarrollo están deterioradas las formas normales del aprendizaje. El deterioro no es únicamente consecuencia de la falta de oportunidades para aprender, ni de traumatismos o enfermedades cerebrales que se han adquirido. Por el contrario, los trastornos surgen de alteraciones de los procesos cognitivos, en gran parte secundarias a algún tipo de disfunción biológica. Al igual que la mayoría del resto de los trastornos del desarrollo, estas alteraciones son considerablemente más frecuentes dentro de los varones que en mujeres. Para diagnosticar dificultades de aprendizaje, será imprescindible que la presencia de los síntomas indicados persistan al menos por 6 meses. Algunas de ellas son las siguientes: incorrección o lentitud y sobreesfuerzo en la lectura de palabras, dificultades en la comprensión del significado de lo que se lee, dificultades para la ortografía, es decir, añaden, omiten o sustituyen vocales o consonantes, dificultades con la expresión escrita del mensaje, dificultades para entender el concepto de número, los hechos numéricos o el cálculo, es decir, pobre comprensión de los números, de su magnitud y de las relaciones numéricas. Dificultades con el razonamiento matemático hace referencia a la dificultad para aplicar conocimientos matemáticos o procedimientos para resolver problemas cuantitativos. Los patrones académicos afectados no son los adecuados para la edad cronológica y causan interferencia significativa con la ejecución académica u ocupacional con las actividades de la vida diaria. Las dificultades de aprendizaje durante los años escolares pueden no manifestarse de manera total hasta que las demandas de los patrones académicos exceden las capacidades limitadas del niño. Las dificultades de aprendizaje no se deberán a discapacidad intelectual, a discapacidad auditiva o visuales. Algunas de las pautas para el diagnóstico son las siguientes. Debe haber un deterioro clínicamente significativo del rendimiento escolar específico valorado a partir de la gravedad definida por el nivel de escolaridad. Por ejemplo, por el nivel esperable en menos del 3% de la población infantil escolar, por la presencia de antecedentes, es decir, si las dificultades escolares fueron precedidas en la edad de preescolar por retrasos o desviaciones del desarrollo del habla o del lenguaje, por la presencia de problemas concomitantes, déficit de atención, hipercinesia, problemas emocionales o trastornos disociales, por formas o conjuntos específicos de rasgo, es decir, por la presencia de anomalías cualitativas que no suelen formar parte del desarrollo normal y que por la respuesta a intervenciones concretas hace que las dificultades escolares no remiten rápidamente y correctamente tras ayuda extra
en la enseñanza, en casa o en el colegio. El déficit debe ser específico en el sentido de que no sea explicable por un retraso mental o por déficit menores de la inteligencia de manera general, debido a que el coeficiente intelectual y el rendimiento escolar no son exactamente paralelos. Esta distinción solo puede hacerse teniendo en cuenta los test de coeficiente intelectual y el rendimiento que son estandarizados, aplicados de manera individual y que sean adecuados para la cultura y el sistema educativo del niño. Los trastornos del desarrollo incluyen una tipología variada de problemas que tienen su origen en la infancia, la niñez o la adolescencia, e inclusive en la etapa prenatal. Aunque pueden durar toda la vida, dentro de las personas es un concepto surgido a finales de los años 60 que se presenta dentro de un modelo educativo y como una alternativa al modelo médico predominante para el tratamiento de las personas con problemas graves en el desarrollo. Si no podemos curar a las personas que sufren autismo, retraso mental o ceguera, sí podemos enseñarles habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos, fortalezas. Como norma general, los trastornos del desarrollo tienen un origen causal de tipo biológico, lo que implica que se trata de problemas serios que no dependen básicamente de los padres o del entorno y cuya naturaleza o núcleo varían según el tipo de trastorno. Fritsch, en 1995, propone un modelo explicativo centrado en 3 niveles de análisis que explicarían los diferentes problemas que se presentan en las personas con trastorno de desarrollo. Nos dice que el primer nivel hace referencia a lo biológico, que es la genética, neurología, disfunción de manera general. Sería el primer nivel al que habría que acudir para explicar los problemas y dificultades de una persona con trastorno de desarrollo. Como segundo nivel, tenemos el cognitivo emocional. Es el núcleo de diversos problemas, es decir, aspectos mentales, habilidades cognitivas, afectivas de manera en general. Como tercer nivel, nos habla del nivel conductual. Este nos dice que es el observable, es decir, la respuesta escolar, la adaptación que tiene el ser humano ante diversas situaciones. Los niveles 2 y 3 son de tipo psicológico. Los niveles 3 interactúan entre sí y con el entorno, de tal modo que la problemática existente a nivel psicológico puede suavizarse o agravarse en función de la estimulación que generan las interacciones establecidas. Es por ello la suma importancia de la intervención temprana o interacción positiva con el entorno para actuar sobre el segundo nivel y así reducir las posibilidades de dificultades académicas o comunicativas. Los procesos psicológicos que pueden presentarse alterados en niños con DDAA son los siguientes: la inteligencia, la percepción, la memoria y la atención. La inteligencia, en cuanto al primero de estos procesos, hace que la inteligencia, el promedio intelectual de los niños con DDAA, no presenta grandes diferencias significativas con el de la población de manera regular, aunque los expertos muestran a veces variaciones respecto a lo que se consideran que sea una inteligencia media, lo que constituye una cuestión importante, ya que actualmente una parte crucial del proceso de identificación de los niños con DDAA se centra en la discrepancia entre capacidad
que es la determinada por una prueba de coeficiente intelectual, y el rendimiento, que se hace de igual manera con una prueba de rendimiento. Por otro lado, tenemos que el segundo tipo de alteración se puede producir en niños con DDAA, es la percepción, que se relaciona con los tipos de alteraciones perceptivas de las que hablará a continuación, y no debemos confundirlas con las deficiencias visuales o auditivas asociadas con las cegueras totales o parciales. Los problemas perceptivos visuales y auditivos son asociados a las DDAA y se relacionan con los trastornos que manifiestan los niños con independencia de poseer ojos u oídos estructuralmente sanos. En el tercer tipo de alteraciones de los procesos psicológicos en niños con DDAA, lo constituyen las relacionadas con la memoria. Según el canal que esté implicado en los procesos sensoriales, se van a clasificar a la memoria en visual, auditiva, táctil y áptica, mientras que desde la aproximación estructural se habla de memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El último proceso psicológico, objeto de estudio, esta constituye una actividad de ejecución cognitiva, y la mayor parte de las teorías cognitivas postulan que durante el proceso de procesamiento se traspasa la información a un estado superior. Es decir, que la atención, el mecanismo, es el mecanismo que posibilita dicho traspaso. Ello justifica posiblemente que en el área de las dificultades de aprendizaje, la atención van a representar la dimensión más investigada, ya que la atención es una cualidad de la percepción que funciona como el filtro de estímulos ambientales y decide cuáles son los más relevantes, dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad psicológica para un procesamiento más profundo dentro de la conciencia. Tenemos lo que son los criterios de discrepancia, los cuales van a presentar discrepancia en su potencial intelectual y su nivel de ejecución. Los niños con dificultades de aprendizaje presentan un retraso promedio en la atención selectiva de 2 o 3 años en relación con sus compañeros. Cuando a estos niños se les enseña una estrategia de repaso verbal, su ejecución alcanza un nivel semejante al de sus compañeros, lo cual nos va a indicar que no producen o no utilizan los mediadores verbales adecuados para seleccionar los estímulos pertinentes, así como mantener la atención dentro de una tarea específica. La enseñanza a través de una estrategia verbal tiene una eficacia mayor en la recuperación de que los niños con dificultades de aprendizaje que un sistema basado en el refuerzo, que a su vez es mejor que no aplicar ningún mecanismo, siendo óptima la combinación entre enseñanza de estrategias y los refuerzos. A continuación te invito a que hagas reflexión de la siguiente frase. La victoria siempre es posible para la persona que se niega a dejar de luchar. Pues bien, no me resta más que agradecerte tu atención. Recuerda que nos escuchamos en la próxima. Deseo te encuentres de maravilla. Bye bye.